Askerukipan kun hamasiptasa. Askerukipanaya tichiri. Askerukipanaya tichiri. Tañani, ¿ya? Muy bien, empezaremos. Tañani. Primero vamos a cantar como siempre, ¿ya? Micrófono na cantese, enciendan sus micrófonos. Maya, paya, kimsa. Hupa, koplila, Ya, muy bien. Ahora vamos a aprender los números, ¿ya? Los números, luego vamos a hacer conversaciones, ¿ya? Números. Entonces saquen sus cuadernos para tomar apuntes, ¿ya? Mira mi guagua. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira. Los micros, por favor. Se da baja. Mira, micro. Bien. ¿Están viendo en pantalla presentación en PDF? ¿Ya? Ahora vamos a aprender números, ¿ya? Para aprender números en inglés, en cualquier idioma, es suficiente aprenderse hasta 10, ¿no? Entonces, hasta 10 se tiene que memorizar sí o sí, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Entonces, así vamos a aprender. Si no se la saben hasta 10, va a ser difícil aprender el resto, ¿ya? Entonces, seguramente la mayoría saben, ¿no? Siempre vamos a cantar en un momento. Entonces, todos saben, ¿no? Entonces, 1, Maya, ¿ya? Maya. Paya.
Kimsa, pusi, pesca, ¿no? Pesca. Sohta, pacalco, kimsa calco, yatunca, tunca. Ahora, ¿dónde hay dificultad, no? Hasta 5 saben todos, ¿sí? Todos, fácil. Ahora, el sohta, aprenderse también es fácil, ¿no? Ahora aquí, ¿no? El 7, el 8, ¿no? El tunca también es fácil aprenderse, ¿no? Tunca, ¿ya? Ahora, estos tres es medio complicado para algunos, por los que están aprendiendo por primera vez, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Pa, ¿no? Apréndanse este calco, ¿ya? Pa de 2, ¿no? Pa, calco. Kimsa, calco. Y ya tomen como casi, ¿ya? Casi 10, ya, tung. Entonces, así relacionenlo, ¿ya? Eso les va a permitir, les va a ayudar a aprenderse rápido, ¿ya? Entonces, maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, kimsa, calco, ya, tunca, tung. Ahora, del otro lado también, ¿no? Tunca, ya, tunca, kimsa, calco, pacalco, sohta, pesca, pusi, kimsa, maya, paya, maya, ¿no? Entonces, apréndanse, ¿ya? En un momento vamos a dar 2 minutos para que puedan aprender. Sin embargo, vamos a cantar, ¿no? Hay una canción de los aguatiñas, ¿no? ¿Han escuchado? Sí, sir. Entonces, Shisa. No mucho, pero sí. eso vamos a cantar o van a cantar. Les voy a compartir hoy día también la letra y el video. Entonces, si cantan, si leen, todo bien, no van a tener dificultades, ¿ya? A ver, esperen un momento, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Ya están viendo en pantalla? Shisa. Ya, entonces se llama Mayata Tunkar, ¿ya? Ahora, cuando queramos aprender del 11 al 20, también hay otra canción, ¿ya? Entonces, esperen un momento, voy a compartir letra. O canción. Compartir sonido. Está muy lento mi internet. Ya, vamos a hacer así, a capela nomás, ¿ya? Luego vamos a hacer con música, ¿ya? Entonces el ritmo es Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Colilitai, Sohta, Pacalco, Kimsa, Calco, Yatunca, Tunca, así como trabalenguas, rápido es, ¿ya? Ahora esta parte, ¿no? Dice, Ukamsa, Sina, Kirkiñani, Colilitai, Acá, Hachana, Turunja, Kusisiñani. Kamsasin kirkinyani kolilitai aka hachana turunha toqtasinyani aka hachana turunha kusisinyani aka hachana turunha toqtasinyani, ¿no? Especie de coro. Ahora aquí, por ejemplo, ¿no? Ukamsasina significa así diciendo, ¿ya? Kirkiñani es
¿no? Cuando estamos alegres, ¿no? Así, ¿no? No estamos bailando, pero estamos, ¿no? Moviéndonos. Eso es quirquiña. ¿Ya? Colilitay es como hermosa, preciosa, así, es un piropo, ¿ya? Acá es esto, ¿no ve? Pronombre demostrativo, ¿no ve? Hacha es grande, ¿ya? Grande. Anat urunja, ¿no? Anata es febrero, es juego, ¿no? Entonces, más o menos se refiere a carnavales, ¿ya? Siñani es nos alegraremos. De nuevo, ¿no? Así diciendo, ¿no? Kirkiñani, Olilita, el mismo coro. Aquí, ¿no? Acá hachana toronja, el mismo. Ahora aquí dice toktaseñani, tokoña es bailar, ¿no? Entonces, así diciendo, en este gran día bailaremos, dice, ¿no? Entonces, eso es la traducción, ¿ya? Ahora sí veremos si ya ha cargado. Yati Chiri, Sí. el título, ¿cómo está traducido? ¿Cómo se traduce el título? Mayata tunkaru. Maya es 1, tunca es 10, ¿no ve? Mayata Sí, está con sufijo ta, significa de 1 a 10 significa, ¿ya? gracias. Con Creana Premium, especialízate en social media y posiciona tu marca en redes sociales. Domina el community management, descubre técnicas de copywriting, llega a tu público con Facebook Ads y más. Especialízate hoy con Creana Premium y Cambiando la alcanza tus letra, ¿verdad? Pisa.
Muy bien, entonces esos son los números, ¿ya? Van a cantar para poder aprender mejor, para vocalizar mejor, ¿ya? Y los que ya saben, bien también, ¿ya? Entonces, todos, a ver, repitan después de mí. Maya. Maya. Paya. Insa. Usi. Esca. Tohta. Alco. Sacalco. Katunka. Tunca. Muy bien, ahora ustedes van a memorizar, ¿ya? Ya les estoy advirtiendo. Tienen que saberse sí o sí hasta el 10, ¿ya? Ahora, del 11 en adelante es bien fácil, ¿ya? Solo es conjugar, ¿ya? Por ejemplo, queremos decir 11, ¿no? 11. Ahora, 11 es 10 más 1, ¿no ven? Tunca. Yes. 11. Tunca Mayade. Entonces, digo tunca, ¿no? Que es número 10. Por favor, micrófonos. A ver, vamos a silenciar un momento, ¿ya? Luego encienden sus micrófonos cuando quieran participar, ¿ya? Entonces, primero decimos, ¿no? Tunca, ¿no? Tunca. Aquí mejor pongamos 10 más 11, 1 es 11, ¿no? Entonces, para decir 11, primero, tunca. ¿Qué es tunca? 10. 10, perfecto. Ahora entonces, 10, ya he dicho, ¿no? 10. Ahora me falta decir el 1. ¿Cómo se dice 1? Maya. Maya, separado, por si acaso, ¿ya? Maya. Ahora, a esto le agregan la terminación ni. ¿Ya? Hasta del 11 al 19, ¿ya? Entonces, Maya, ni. ¿Ya? La terminación ni, nada más. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Si se dan de cuenta, es esto mismo, ¿no? Solamente vamos a colocar el tunca por delante. Ahí está. Quiero decir 11. Tunca, Maya, ni. La terminación ni nada más, ¿no? Esto, ni. ¿Ya? 12. Tunca, Payani. 13. Tunca, Kimsan, ni. 14. Tunca, Pusi, ni. 15. Tunca, Esca, ni. 16. Tunca, Sohta, ni. 17. Tunca, Pacalco, ni. 18. Tunca, Kimsacalco, ni. 19. Tunca, Yatunca, ni. Listo. Ya sabemos hasta el 19, ¿sí? ¿Alguien tiene duda? No, nadie, ¿no? Ahora, 20, ¿no? Igual conjugamos. 20 es 2, 10. 2, 10. ¿No? 10 más 10 o 10 por 2, 20. ¿No ven? Entonces, para decir 20 es 2, 10. Así. ¿Ya? Ahora, aquí el número 2, ¿no? Esto es el 2, ¿no ven?
Entonces aquí no voy a decir paya. ¿Ya? Paya. Sino hemos aprendido, ¿no ve? Cuando hemos ido el uso de la diéresis, ¿se acuerdan? Pa. Exactamente, ¿no? Entonces, en vez de decir paya, entonces yo voy a decir paya. Pa, perdón. Ahí está. Pa. Pa y 10, ¿no ven? Pa, tunca. Listo, ya sabemos cómo se dice 20. ¿Cómo se diría 30? A ver. Exactamente, quinza tunca, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer múltiplos de 10, ¿mira? Ya sabemos pa, tunca, ¿no? Pa, tunca. 30. Quinza, 40. Pusi, 50. Pesca, 60. Sosa, 70. Pacal, 80. Quinza, 90. Ya tunca. Listo, ya sabemos hasta 90. Ahora nos falta los números intermedios. Ahora es lo mismo como el 11. Mira, yo quiero decir 21, ¿no? ¿Cómo se dice 20? Pa, tunca. Maya, la terminación ni, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces va a ser pa, tunca, mayani. 22. Patunca, payani. 23. Patunca, ¿se entiende? Sí. A ver, digamos 61. ¿Cómo sería? Entonces, ustedes en sus cuadernos van a escribir hasta el 99, así de forma correlativa, ¿ya? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien no ha entendido? Muy bien, ahorita vamos a aprender hasta el millón, ¿ya? Ahora vamos a cantar nuevamente, ¿ya? Ahora del 11 al 21, ¿ya? Paya, paya, kimsa, pusi, pesca, Bien, muy bien, excelente, excelente. Sigan practicando. Ya, ahora tuncata pa tuncaro, ¿ya? Del 10 al 20, ¿ya? Igual de aguatiñas, ¿ya? Igual les voy a compartir la letra, no se preocupen. Empezamos a escuchar. Alors, si vous voulez apprendre tout petit mot, Kamisaki, ça veut dire Waliki. Alors maintenant, c'est à vous à nous demander Kamisaki. Toi, c'est déjà de petits mots. Había sido un concierto. Et vous savez qu'ils ont un petit peu envie de laisser le traditionnel. Alors nous, on pousse. Il y en a fait une chanson en chantant dans notre langue propre. Ahora tengo ganas de grabar el live desde el inicio porque como lo tengo más claro, lo haría más organizado. ¿Lo hago? Y borro todo lo que he dicho hasta ahora. Hostia, eso sí.
Muy bien, en la casa van a repasar todos, ¿ya? Bien, entonces para aprender del 11 al 10, 20 también ya tienen canción, ¿ya? Ahora sí, vamos a conjugar. Hasta el 99 podemos, ¿no? A ver. Sí. ¿Cómo sería 99 la conjugación? Yatunka, Muy bien. Yatunka, esos 90, luego Yatuncani, ese ya 9. Yatuncani. ¿Sí? Entonces, ahora a partir de hoy, cuando les pregunte qué edad tiene su abuelo, ya no van a decir 3, 4 años, sino van a decir 60, 70, lo que corresponda, ¿ya? Bien. Ahora, ya sabemos hasta 99. Los números bien largos son el 99, 999, 9999, ¿ya? Ahora, vamos a conjugar los números arriba de 100, ¿ya? Entonces, para conjugar eso, necesitamos saber algunos números extras, ¿no? Como lo que es 100, 1000, ¿no? Entonces, vamos a escribir eso en la pizarra, ¿ya? Entonces, 100. 100. Se dice pataca, ¿ya? Ahí está, pataca. 100. 1000. Guaranca. Guaranca, muy bien. Guaranca. Millón. Guaranca. Ya está. Millón. Ya, hasta ahí va a ser suficiente. Esto ni utilizamos, creo, ¿no? Bien, ahora lo mismo la conjugación, ¿ya? Lo mismo, idéntico. Entonces, 100 ya sabemos cómo se dice, ¿no? 100, pataca, ¿no ven? Pataca. ¿Cómo sería 101? Pataca Mayani. Exactamente. Ahora, esta terminación ni, ¿no ves? Del 11 hasta el 99, del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, ¿no ves? Todas. Ahora, esta terminación ni va de 101 a 199. Si fuera de 200, 201 a 299. ¿Me dejo entender? Sí. A ver, ¿cómo sería 110?
Pataka tunkani. Pataka tunkani. Se dice tunca o maya, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Pataca ya es 10 o 100, ¿no ve? 10, ¿cómo se dice? Tunca. Agregamos la terminación ni. Pataka tunca payani. Pataka tunca payani, ¿no? Tal como hemos aprendido, no tiene que cambiar nada, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cómo digo 150? Pataka tunkani. Muy bien. tunkani. Muy bien. Pataka pescatuncani, ¿no? Pataka pescatunca mayani, pataka pescatunca payani, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido hasta el 99, ese mismo aplicamos, agregamos la terminación ni, nada más. ¿Ya? ¿Vale, Kit? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, Perdón, ¿me puedes escribir una vez, digamos, el 110 escrito para que veo cómo es, por favor? Porque no he escuchado bien. Ya, escribe 100. ¿Cómo se dice? Pataka. Ahora escríbele 10. ¿Cómo se dice? Tunca. Agrégalo la terminación ni. Ya, eso es. ¿Ya? ¿Queda claro? Gisa, Yatichiri. Walik, muy bien. Ahora, 200. Igual ya sabemos, ¿no? Pataka. Exactamente. Entonces, el número 2 con contracción, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Entonces, esto es pa. ¿Ya? Entonces, 200 va a ser 200, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, pataca. ¿Ya? 201, ¿cómo va a ser? Pataka Mayani. Correcto. Pa, pataca, mayani. 202, pa, pataca, payani. Pa, pataca, kimsani. Ahora lo mismo la terminación ni para el 10, 20, 30, ¿no? Pa, pataca, tuncani. Pa, pataca, tunca, mayani. Pa, pataca, patuncani. Pa, pataca, patunca, mayani, ¿no? Entonces, la terminación ni del 201 al 299. ¿Ya? Múltiplos de sines ahora. ¿Cómo sería 300? Ahora escriban todos, ¿ya? Todos en sus cuadernos escriban múltiplos de 100. Sí, estamos escribiendo. 100, 200, 300, ¿no? Y pongan números intermedios para que se puedan recordar. ¿Ya? Ahora se supone que ya somos cracks, ya sabemos hasta el número 999, ¿es correcto? Sí. A ver, ¿alguien puede decir esto? 999. Yatunca Muy bien. Entonces, primero el 100 siempre, ¿no? Ya. Tunca, pataca, ¿no ven? Tunca, pataca. Ahora el 90. Ya tunca, ¿ven? Y ahora el 9. Ya tunca. ¿No ven? Primero el 900. Vamos, por favor. El 90, luego el 9. ¿Sí? ¿Correcto? ¿No hay dudas? Tomás. Yatichiri qillqas mati amsuma. A ver, mañana, a ver. Acá Jaco. Ya. Entonces, primero el 900. ¿Cómo se dice? Yatunca pataca. Yatunca pataca. Ahora el 90. ¿Cómo se dice 90? Tunca. Ahora el 9. ¿Cómo se dice? Y agregamos la terminación ni. Ya está. Yatunca, pataca, yatunca, tunca, yatuncan. Ahí está. Pagar. ¿Vale, Kit?
¿Está claro? Waliki. Ya, Waliki. ¿Alguien tiene duda hasta 999? Se supone que en este momento ya podemos escribir cualquier número hasta 999. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien lo ha comprendido? Le hice una pregunta. Sí, Jocelyn, adelante. Lo que vamos a escribir en el cuaderno es hasta el 100. Si quieren, escriban hasta el 1000, pero obligatoriamente hasta 100. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Muy bien. Ya, Tichiri, buenos días. ¿Cómo se escribiría 653? ¿Ya? A ver. Despejamos dudas. Entramos al sector despejando dudas. Ya, ¿cuánto me has dicho? 651. 53. Ya, 653. Primero 600, ¿no? ¿Cómo se dice 600? Ya, ahora 50. ¿Cómo se dice 50? Pescatunca. ¿Ya? ¿Cómo se dice 3? Terminación. Ahí está. Chohtapataka, pescatunca, quimsan. ¿Algún número que sea complicado, difícil? 101. 101. 111. ¿Ya? 111. ¿Ya? Primero el 100. ¿Cómo se dice el 100? Pataca. 11. ¿Cómo se dice? Ahí está. Otro número. 897. 897. Ya. Primero el 800, ¿no? ¿Cómo se dice? Pataca, ¿no? Ahora podemos decir 97 directamente o podemos decir 9, 90, luego el 7, ¿ya? Así vamos a hacer. 90, ¿cómo se dice? Tunca, ahora el 7. Pacalconi. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a aprender de 1000 en adelante, ¿ya? Sí, una consulta. Sí. Como se dice casi 10 y Atunca, también se podría decir 99 como ya Pataca. No. No es como el 9, ¿ya? Entonces, normal, ¿no? Ya, Tunca, Pataca, ¿ya? Ya. Ahora el 1000, ¿no? Ya sabemos cómo se dice el 1000, ¿no? ¿Cómo sería el 1001? Guaranca Mayani. Ahora es múltiplo de 1000, la terminación ni, ¿ya? En 10, en 100, en 200 va a terminar en ni, ¿ya? 1100, ¿no? Guaranca, Pataca, 1200, Guaranca, Guaranca, Quimsa, Patacani. Entonces, múltiplos de 1000, la terminación ni. Múltiplos de 1000, sí. De 1001 a 1999, la terminación ni. Ahora, 2000, ¿cómo sería 2000? Pawaranca. 3000. Quimsa Guaranca. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar?
¿Quién quería preguntar? Sí, adelante. Le escucho, le escucho. Ya tichiri, naya naya. Ya, adelante, adelante. Pa waranka sanya 15 waranka ampe maya egot hanit ma waranka kitenit ma waranka sanya kija. Ah, ya, puede ser, ¿no? Es como el 100, ¿no? Decimos pataca, ¿no? Leonardo le habla ya tichiri. Ah, ya. Entonces, es como que decimos 100, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir tranquilamente ma pataca, ¿no ve? O ma waranka, ¿no? Es indistinto, ¿ya? Ahora, en algunos lugares van a escuchar, van a decir con uno, ¿ya? Maya waranka o ma waranka en todo caso, ¿no? Es 1000, ¿no ve? Sigue siendo 1000, no afecta en nada, ¿ya? Puede utilizarse, no hay problema. Ma waranka. ¿Ya? Ma waranka. Ahora, a ver, escriban esto. 2021. Muy bien. Entonces les van a preguntar, Kuna Marasa, ¿no? Pa Waranka Patunka Mayani. Muy bien. Bien. Ahora sí ya sabemos hasta el millón, ¿no? El millón se dice Warankan, Warankap, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien tiene todavía alguna duda? Sería Waranka Patacani, ¿no? Waranka Patacani. Hemos dicho múltiplos de 1000 la terminación ni, ¿no ve? De 1001 a 1999. De 2001 a 2999, así sucesivamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, Tichiri, una consulta. Adelante. Quizás estuve distraída y no escuché muy bien. En el número 200, ¿cómo debería de decir? ¿Cómo? No lo entiendo ahora sí. En el 200, ¿cómo debería de escribirlo? Ya, conjugamos, ¿no ve? Pataca. Ah, ya. Es igualito que el 20, ahora solamente que ya no va a decir tunca, sino pataca, 100. Pataca. Ok, gracias. Muy bien. El número 2 siempre con conjugación, con contracción, ¿ya? ¿No? Para decir 20, 200, 2000, 2 millones, ¿no? Siempre, ¿no? Con conjugación, ¿ya? Bien, a ver, alguien que escriba este número. Sí, adelante. En el millón es Huarancán, Huarancapa. El capa, el último, ¿de dónde proviene? Ah, ya. Eso vamos a ver en Aymara nivel 10, ¿ya? No se preocupe. Ya, a ver, alguien que escriba 100.000, 100. 100.000. Huarancampa. Huarancapa. Patacani. Huarancapa. ¿Por qué están poniendo Huaranca, Pataca, Huaranca. 100.100 nomás. Pataca, Huaranca. El 2. Silencio, micrófonos, por favor. Muy bien. Alguien lo ha dicho, ¿no? Pataca, Huaranca, Patacani. Se pone pa, porque en el otro se pone ni. ¿Puede escribir, por favor? A ver, esto es todo lo que han dicho. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a explicar. No sé por qué han puesto el millón aquí, no veo el millón. No hay millón. Ya me confundí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decimos 1001? ¿No ve? 1001. Entonces, primero decimos, a ver, hasta 1001. Huaranca. Decimos primero 1, ¿no ve? ¿No?
en este caso el 1000, ¿no ve? Huaranca, ¿no ve? Mayani, ¿no ve? Huaranca, Mayani. Ahora aquí, ¿cómo se dice 100? Pataca, pero en este caso es 100,000. Huaranca. Pataca, Huaranca. Pataca, Huaranca. Ahora, ¿cómo se dice 100? Ni. Pataca. ¿Ya? Pero la terminación ni. Huaranca, pataca. Ya te chiriam suma. A ver, no. A esta altura ya tienen que saber toda la conjugación, ¿no ven? Por eso les pregunto, ¿se ha entendido? A ver, vamos a empezar entonces desde el 20, ¿ya? Hay algunos que siguen dudando, ¿no? A ver, ¿cómo hemos dicho? A ver, desde el 11 entonces. Hemos dicho, vamos a conjugar del 1 al 10, ¿no ven? Por eso les he dicho que aprendan del 1 al 10, ¿ya? Ahora, 11. 10, ¿cómo se dice? Tunca, ¿no ven? Tunca. Ahora el 1. Maya. Terminación. Tunca Mayani. Lo voy a poner, ¿ya? Tunca Mayani. 12. Tunca Mayani, ¿no? Entonces, así sucesivamente llegamos al 19, ¿no ven? Ahora 20. El 20 es igual conjugación de 2 a 10, ¿no ven? Entonces decimos tunca. ¿Ya? Ahora 21. ¿Cómo decimos? Patunca Mayani. ¿No ves? La terminación ni. Llegamos al 29. ¿No? Y 30, ¿cómo sería? Kimsatunca. Kimsatunca. 31. Mayani. Ya, Kimsatunca Mayani. Listo, llegamos al 99, ¿no? 100, ¿cómo se dice? Pataca. Pataca. 101. Pataca Mayani. Ahí está, ¿no? Solamente estamos conjugando. 200. Pataca. ¿No? 201. Mayani. Listo, llegamos al 999. ¿Ya? 1000, ¿cómo se dice 1000? Huaranca. 1001. Huaranca Mayani. 2000. Huaranca. 2001. Huaranca Mayani. Listo. A ver. 10,000. Tunca Huaranca. Luego, Huaranca. Tunca Huaranca. 10,001. Tunca Huaranca Mayani. Huaranca Mayani. Ya, ahora 100,000. Pataca que 100, Huaranca. Listo. 200,000. Pataca Huaranca. Muy bien. Listo. 200,001. Huaranca Mayani. Listo. ¿Queda todavía duda? ¿Qué hemos hecho? Hemos conjugado solamente con números del 1 al 10. Luego nos hemos aprendido el 100 y el 1000. ¿No ve? Nos aprenden hasta el 10, luego el 100 y luego el 1000. ¿Ya? Estoy pidiendo que se aprendan 12 números y la terminación ni. Nada más. El resto es eso nomás. ¿Ya? Conjugación, nada más.
¿Alguna otra pregunta? Yatichiri. Sí. ¿Y el 0 cómo se dice en el Aymara? Ya, buena pregunta. 0. En Aymara no existe el 0, ¿ya? No existe. Pero hay algunos que le dicen, por ejemplo, Morocco. exacto. Morocco. Y otros dicen chusa. Pero ninguno es 0, ¿ya? Ninguno es 0. Solamente es para representar gráficamente o numeralmente, ¿ya? ¿Qué es Morocco? ¿Alguien sabe qué es Morocco? No, Redondo, círculo, redondo, eso es Morocco, ¿ya? El 0 depende, ¿no? ¿Qué tipo de letra, no? Entonces hay algunos ceros así, ¿no? Entonces ya no sería Morocco, ¿no? Ahora, ¿qué es chusa? Vacío. ¿Sí? Entonces simplemente no existe el 0, ¿ya? No existe. Ahora, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a anotar un número. Digamos que un número de teléfono es esto, ¿ya? Ya está. Me he inventado un número. ¿Cómo digo entonces, no? Los números de teléfono, ¿cómo decimos en castellano? ¿Decimos 7, 3, 2, 5? ¿Así decimos? ¿O decimos 732, 56, 012? Así. Entonces, en ese caso, ustedes pueden acomodar de la mejor manera, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, 7, ¿no? 32, puedo decir 73, 25, 60, 12. ¿No ve? Pues para no estar diciendo chusa o Morocco, ¿no ve? Entonces digo, Pakaltunka, Kimsani, Patunka, Pescani, Sohtatunka, Tunka, Payani. Ya he dicho mi número, ¿no? O ya he explicado tu número. Parece trabalengua. ¿Trabalengo parece? Perdón, alguien está hablando, no lo escucho. Ya te tiré una preguntita. Igual tenemos que usar la combinación free cuando decimos nuestros teléfonos. No, creo que estoy sordo, no escucho No, nada. está más audio, no se escucha, está más audio. Que sí, igual tenemos que usar la terminación ni al decir nuestros teléfonos, nuestros números de teléfono. Depende, pues, cuál estás expresando, ¿no? Estás diciendo 73, obviamente, ¿cómo se dice 73, no ve? No por el hecho, digamos, de que es número de teléfono, vamos a obviarlo, ¿ya? Ya. A ver, otro número, 698.045, digamos, ¿no? Mucho, aparentemente parece bien difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo digo? Solamente hasta 60, ¿no ve? Pero no, pues ya sabemos decir cómo se dice 600, ¿no? Yo puedo decir ahora aquí, ¿cómo digo 98? No, puedes decir 980, ¿no ve? Yatunco, pataca, quimsatunca. ¿Ve? Luego, 54, patunca, pusini. Listo, ¿no ve? Por favor, dejen No escuchar necesitas porque están con el micro. expresar solamente el 0, ¿ya? No es necesario expresar solamente el 0, ¿ya? Ahora, si fuera 601, ¿no ves? Este 0 no existe, ¿no ves? Entonces, simplemente expresamos el 1. ¿Waliki? Hanat Hanich. Waliki. Puede volver a repetir, por favor, porque con los micros ahí prendidos no he escuchado nada. Ya. ¿Me dices este número? Sí, del 0 y del último. Ya. Entonces, hemos dicho que este 600, no vamos a expresar uno por uno, sino vamos a conjugar los números, ¿no? Entonces, si yo digo 60, aquí me quedaría un 0. Entonces, digo 600, ¿no? Sohta, patak. Ahora, aquí si digo 98, mejor no, ¿no ve? Digo 980, ¿no ve? Entonces, 980, ¿cómo se dice? Ya tunka, pataka, kimsapal, tunka, ¿no ve? 54, pescatun, pusin. Ya está. ¿Lo ve? Entonces, no necesitamos expresar el número 0 de forma ¿ya? Ahora, si dicen, ¿no? ¿Cuántos hay, no? Caucanes utji, ¿no?
Entonces yo no necesito decir como en castellano 0, 0. No, sino puedo decir Haneo kitis utkiti, no hay nadie. ¿No ve? Pues no necesito expresar el número 0 en Aymara, ¿ya? Por eso no hay ese número en Aymara. ¿Está claro? ¿Se entiende? Quizá. Muy bien. Van a practicar para el día viernes, ¿ya? Vamos a aprender a preguntar cantidades, ¿ya? Y a Tichiri, La tarea, ¿dónde vamos a enviar? y a Tichiri una consulta. Para decimales, ¿cómo se puede expresar? Es decir, 22.32, así maneja. Ya. Se dice, ¿no? Sí, en castellano utilizamos los decimales. En Aymara no tenemos las decimales, ¿ya? Entonces tienen que ser números enteros nada más, ¿no? A ver, vamos a averiguar si se puede expresar de alguna forma, ¿ya? Chiri, ¿cómo sería la coma? ¿Cómo se diría coma? Entonces. ¿Ya? A ver, coma como tal, como símbolo de gramatical, existe. Wichinkani se dice, ¿no? Wichinkan que tiene cola, ¿no? Chaka wichinkani se dice, ¿ya? Pero no necesitan expresar en cantidades, ¿no ves? Solamente estoy poniendo aquí para que diferencien que es en 200,000, para que no digan millón, ¿no ves? Como hace un rato, por eso he puesto. Por favor, a las personas que ya saben los números, dejen aprender a los demás, porque no se escucha nada con tantos micrófonos encendidos. ¿Alguna pregunta más? Y a Tichiri, una consulta. Si quisiera decir mi número de DNI o para ustedes su cédula de identificación, por ejemplo, mi número es 024-17-089. 024-17-089. 024-17-089. Así más o menos, ¿no? 089, ajá. Ya, en ese caso sí podrías decir Chosa, Morocco, más o menos, ¿ya? Porque aquí ya estos números ya cuentan, ¿no ve? El 0, ¿no ve? Ajá. ¿Sí? Entonces, en ese caso sí podrías decir el Chosa o el Morocco, ¿no? Entonces podrías decir Chosa, Patunca Pusini, Tunca Pacalcone, Chosa, Quemsacal Tunca, Yatuncani. Ya está. ¿No ok, gracias. En ese caso, pero si es número de teléfono, alguna otra cosa, no necesitas expresar el 0, ¿ya? Solamente si fuera algún código, algo así como esto, como este DNI, sí, expresarías de esta forma. Okay. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Y a Tichiri. Sí, escucho. Con los números, ¿cómo se dice en Aymara, números? ¿Cómo se dicen números en Aymara? Sí. ¿Ya? Haku. Número. ¿Ya? Ahora hemos dicho, el naka es para pluralizar, ¿no ve? Entonces, si quiero decir números, entonces naka. Y aquí, ese. Ya está en plural. En singular, solamente haku, ¿ya? ¿Claro? Sí, Tichiri, una pregunta. Sí. La tarea de la escritura, ¿a dónde lo vamos a enviar? Por el momento, en sus cuadernos nada más, ¿ya? Ya. Y a Tichiri, una consulta. Sí. En el caso mío, por ejemplo, al igual que mi compañera, en el número de DNI, al inicio, en el mío tiene 2 ceros. ¿Podría decir Pachusa o Chusa? Chusa. Yuspajara ya Tichiri. Walik. Ya, muy bien. Entonces, con eso terminamos hoy. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Que estén bien. Walik para Pat, Hikisinkam.